Hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a un espacio nuevo que tenemos y que estamos haciendo una serie. Vamos a hacer una serie de videos relacionados con algunos temas de la Biblia que a veces nos dejan como que en sospecha, en duda o con grandes cuestionamientos, ¿no? Esta sección se va a llamar Conoce la verdad. Y Conoce la verdad va a tratar acerca de estos temas que a veces los vemos por ahí en discusión entre personas de otras religiones que no son católicos con nosotros o hasta en medio de nosotros mismos los católicos tratando de llegar a algún tipo de conclusión de cuál será la verdad. Y el primero de esos es este que estás viendo hoy, hermanos y hermanas. Hoy vamos a estar hablando de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. No hay ninguna prueba que nos deje saber en las Sagradas Escrituras de que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Los orientales, por su parte, celebran el 6 de enero como el nacimiento de Jesucristo el Señor y no es el 25 de diciembre. Hermanos y hermanas, estamos ante una gran pregunta, ¿no? Jesucristo no nació el 25 de diciembre. ¿Y por qué podemos decir eso? Hoy vamos a aclarar esta duda, hermanos y hermanas. Hoy vamos a conocer la verdad de por qué nosotros los cristianos, especialmente nosotros los católicos, celebramos el 25 de diciembre como la fecha de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho, hermanos y hermanas, y sabemos que la Biblia no contiene ningún tipo de declaración, de escritura, que nos deje saber que Jesucristo naciera el 25 de diciembre. De hecho, ningún día, ni tiene el día del mes, ni tiene el mes, ni tiene el año. Acuérdate, hermanos y hermanas, que estas cosas de registros demográficos, donde vamos a registrar a un niño con quién es su padre, quién es su madre y en qué día nació y a qué hora nació, es cosa moderna, es cosa de hoy en día. Esto de que los padres tienen la obligación de ir a registrar sus hijos para obtener un certificado de nacimiento, eso no existía para estos tiempos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el 25 de diciembre no es la fecha en que Jesucristo nació. Hermanos y hermanas, Jesucristo pudo haber nacido cualquier mes del año, menos en el mes de diciembre. ¿Sabes que la narración del nacimiento de Cristo la tienen solamente dos evangelios? Marcos no toca nada acerca de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Juan, evangelista, no toca nada acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Lucas y Mateo son los únicos dos evangelios que narran el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabías tú también, hermanos y hermanas, que no hay ninguno de estos dos evangelios que nos diga a nosotros que Jesucristo nació en medio de animales? Tampoco existe, hermanos y hermanas, eso. Es una tradición. Es algo que no es bíblico. Y te voy a poner los textos para que te des cuenta. En la narración de Lucas acerca de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, Lucas dice que había pastores y que los pastores estaban con sus ovejas. Hermanos y hermanas, el mes de diciembre es un mes de frío. En el occidente, hermanos y hermanas, es donde ocurre todo eso. Es como el tiempo de nosotros. Diciembre es invierno. En otros países, por ejemplo del sur, de Sudamérica, en Argentina, en el verano es invierno. Y en el invierno nuestro es verano para ellos. Pero Jesucristo está, hermanos y hermanas, en el hemisferio norte. Por lo tanto, si San Lucas dice que Jesucristo nació y que había unos pastores y que había unos pastores con rebaño, no puede ser diciembre porque diciembre es mes frío, muy frío, y es mes de lluvia. Que hace un pastor con sus ovejas en medio del frío y con tanta lluvia fuera? Por lo tanto, si Jesucristo nació un mes del año, hermanos y hermanas, nunca pudo haber sido diciembre. Pudo haber sido cualquiera de los otros 11 meses menos diciembre.
Hermanos y hermanas, el hecho de que nosotros celebramos el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor tiene un razonamiento teológico, no histórico. Es teológico, no histórico. Recuerda que nuestra fe no solamente está basada en hechos históricos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. También nuestra fe se basa, hermanos y hermanas, en hechos teológicos, de reflexión teológica acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, los primeros cristianos querían celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos querían saber, caramba, ¿en qué fecha fue que nació nuestro Señor Jesucristo? Y ¿sabes qué? En el siglo III de la era cristiana ya había personas que estaban celebrando el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo con fecha del 20 de abril. Esa fue una de las primeras fechas que se puso. No era oficial, pero algunos, por algunos cálculos, por algunos pasados que tenían en memoria, habían puesto el 20 de abril como la fecha en que Jesucristo había nacido. En algunos países, como en el Oriente, hermanos y hermanas, se había establecido el 6 de enero como la fecha del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. El 17 de noviembre corrió también como una fecha del nacimiento de Jesucristo el Señor. En varios países de Europa se empezó a celebrar el 25 de mayo, hermanos y hermanas. O sea que un grupo de cristianos preocupados por tener una fecha del nacimiento de Cristo empezaron a sacar por tradiciones, hermanos y hermanas, y por ciertos recuerdos que tenían. Acuérdate que es el tercer siglo, es el año 200, a poner estas fechas y estaban celebrándolas. Pasa algo muy interesante, hermanos y hermanas, para el siglo IV, para el año 300, surge una herejía de un tal hombre llamado Arrio. Esta herejía se conocía como el arianismo, hermanos y hermanas. Y lo que decía la herejía de Ario, el arianismo, era, hermanos y hermanas, que Jesús no era Dios. Que Jesús era simplemente un hombre mortal, igual que tú y yo, que había nacido de los hombres y las mujeres. Y entonces Dios le encarga una misión desde el cielo para salvar al mundo. Y luego que Él termina, pues Dios lo gratifica. Y la gratificación de este Dios es que lo convierte en un hombre divino. O sea, ahí es que agarra la divinidad. Eso es una herejía, hermanos y hermanas, pero estaba viva en ese siglo, hermanos y hermanas, que es el siglo IV de la era cristiana. Y entonces, como esto estaba dando vuelta, hermanos y hermanas, chocaba con aquello que enseñaba correctamente la iglesia en aquel tiempo, de que Jesucristo era Dios, de que Jesucristo fue Dios desde su nacimiento hasta su propia muerte. Entonces se encuentran estas dos posturas: el arianismo, que dice que Jesucristo no era Dios, sino que Dios, a través de un favor que Él le hizo, lo convirtió en Dios, y la iglesia que sostenía que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se encarnó, que vino por nosotros a salvarnos y siempre fue Dios desde el principio hasta el final. Chocaban estas dos. El pueblo estaba tan confundido, hermanos y hermanas. Había sacerdotes, había obispos que creían que Jesucristo no era Dios. La iglesia soluciona esto, hermanos y hermanas, fácilmente. Ya en el siglo IV, para el año 325 de la era cristiana, se celebra el Concilio de Nicea, con 300 obispos del mundo entero, que eran los que habían en aquel momento, para solucionar el problema de que Jesucristo realmente no era un hombre común cualquiera, a quien Dios le hizo el favor de darle el premio divino por haberle hecho un favor a Dios y salvar a la humanidad. Entonces el Concilio de Nicea establece, hermanos y hermanas, esta verdad: que Jesucristo es Dios desde su nacimiento hasta su muerte, desde que nació hasta que murió. Verdaderamente era Dios. Este concilio se llevó a cabo, esa Nicea de la que estamos hablando, es Turquía hoy en día. Todo aquel que no creyera este dogma de parte de la iglesia, hermanos y hermanas, sería expulsado. Ahora, la iglesia decretó, estableció que Jesucristo era Dios desde el principio hasta su muerte. Nació Dios y murió Dios. Sin embargo, hermanos y hermanas, todavía en la calle la gente estaba con la cantaleta
del arianismo, de que Jesucristo no era Dios, sino que era un hombre que de repente le hizo un favor a Dios y Dios lo recompensó con darle la divinidad. Y el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, se apodera del Papa Julio I. Hermanos y hermanas, y el Papa Julio I dice, ¿saben cómo se resuelve esto? Esto se resuelve de la siguiente manera. Vamos a buscar una fecha para poner el nacimiento de Jesucristo el Señor. Y que todo el mundo celebre esa fecha. Y por lo tanto, cuando la gente comience a celebrar esta fecha como el nacimiento de Jesucristo, estarán hablando del nacimiento del niño Dios. Y ya eliminamos la herejía de que Jesucristo no nació Dios. Todo el mundo, por costumbre y tradición, estará diciendo, esta fecha es la fecha del nacimiento del niño Dios. El Papa tenía una buena idea, hermanos y hermanas, pero tenemos la Biblia que no nos informa cuándo fue el mes, cuándo fue el día, cuándo fue el año. Entonces estábamos ya que, pues, sin tener una base sólida para comenzar. La Biblia no decía nada del nacimiento de Cristo. Los romanos, hermanos y hermanas, para aquel entonces celebraban una fiesta que se llamaba la fiesta del Sol Invicto. La fiesta del Sol Invicto, ¿por qué? Porque los romanos creían que el sol era un dios. Y el 25 de diciembre, hermanos y hermanas, en invierno le celebraban al sol una gran fiesta de la victoria del sol. El sol era visto como una divinidad. Hermanos y hermanas, en el hemisferio norte donde tú y yo vivimos, al igual que para Jesucristo el Señor, nosotros no estamos en el hemisferio sur. Para nosotros el verano es en junio y julio. Para Argentina, que está en el hemisferio sur, es invierno. Para nosotros en diciembre es invierno. Para Argentina, que está en el sur, es verano. Y eso pasa en muchos países suramericanos. Nosotros estamos en el hemisferio norte, hermanos y hermanas. Y te hago este señalamiento porque la fecha del sol invicto, de esta fiesta pagana, para celebrar la victoria del sol, tiene que ver con eso. ¿Has notado tú que en los meses de junio y julio en verano los días son más largos? El sol sale más temprano. Tenemos mucho más sol, tenemos mucho más luz del día. El sol está fuerte, candente, hace una calor extraordinaria. Porque el sol está victorioso, hermanos y hermanas. Sí, lo notamos. Por eso vamos a la playa en el verano, ¿verdad? Por eso tenemos que tener aire acondicionado y abanicos, porque está sol. El sol tiene mucha luz durante el día. En el invierno no. En el invierno ocurre un fenómeno. Ya en noviembre y diciembre, a principios estás viendo tú que los días empiezan a acortarse, hermanos y hermanas. Cuando en verano a las 7 de la noche todavía había luz, ahora en diciembre, en el invierno, a las 6 ya empieza a irse la luz del sol. El sol sale más tarde. El sol se pone más temprano. Los romanos veían esto y decían, el sol pierde fuerza en invierno. El sol está quedándose sin fuerza, está quedándose sin luz, está quedándose sin potencia. Parece que hay más oscuridad que luz. De hecho, las tinieblas y la oscuridad están dominando al sol, porque veían gradualmente, según iban pasando los meses desde el verano hasta el invierno, cómo el sol iba perdiendo su fuerza. El 21 de diciembre es el solsticio, hermanos y hermanas. Solsticio, el 21 es importante. ¿Por qué? Es el día más corto de la historia de nuestro año. Es el día donde hay menos luz, hermanos y hermanas, y donde hay más oscuridad. Pero ocurre otro fenómeno el mismo 21 de diciembre. Hasta ahí llegó el tiempo de ¿qué? De menos sol y de más oscuridad. 21, 22, 23, 24 y 25 de diciembre, el sol comienza otra vez a tener más luz. Sale más temprano por la mañana, hermanos y hermanas, y se mete más tarde por la noche. Entonces el romano decía, le ganó a la oscuridad, venció las tinieblas. Es la fiesta del sol victorioso, del sol invicto. De ahí la Iglesia Católica, hermanos y hermanas, dice, podemos contrarrestar esa fiesta pagana del sol invicto, que es una divinidad, y poner ahí ¿qué? La fiesta del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue sepultado.
3 días estuvo en el sepulcro, en la oscuridad, en las tinieblas, pero el domingo de resurrección salió victorioso. Las tinieblas, la oscuridad no pudo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz del mundo, porque Jesucristo es Dios. Finalmente, como dato curioso, hermanos y hermanas, sabemos que la Iglesia Católica, la Iglesia del Occidente, los latinos celebramos el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como la Navidad. Sin embargo, la Iglesia Oriental, los ortodoxos, no la celebran el 25, sino que lo celebran el 6 de enero. Ya ellos tienen allá otra tradición, hermanos y hermanas, con una fiesta de las luces, que tiene que ver también con algo de la historia de los paganos, aunque hoy en día nos dejan saber y hemos visto que en algunas iglesias ortodoxas también se está celebrando el 25 de diciembre. Pero fíjate qué cosa, nosotros podemos darnos cuenta de que nosotros los latinos, el 25 de diciembre, muy bien, celebramos Navidad. Y el 6 de enero, que tradicionalmente llamamos la fiesta de los Reyes Magos, también celebramos Navidad. Gran evento para los niños, que son los que salen pues por partida doble, bendecidos con juguetes y con fiesta, hermanos y hermanas. Otro detalle curioso es que sí, hermanos y hermanas, la Sagrada Escritura nos da la fecha en que Jesucristo murió. La Sagrada Escritura nos dice, hermanos y hermanas, que el 7 de abril del año 30 Jesucristo murió. Y está todo en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos dice, hermanos y hermanas, la fecha exacta, que fue el 14 de Nisan. Ese 14 de Nisan, Nisan es un mes hebreo, es un mes que significa que es el mes de abril. Significa, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios también nos dice que fue viernes. ¿Por qué? Porque el sábado se celebraba la Pascua y por lo tanto, ¿te acuerdas que la muerte de Cristo tuvieron que irlo pues corriendo a llevar al sepulcro? ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde comenzaba el sábado. Por lo tanto, ahí se recoge, hermanos y hermanas, históricamente sabemos que fue el 7 de abril del año 30. El Evangelio nos dice exactamente 14 del mes de Nisan, que había caído viernes, que fue antes de una fiesta de Pascua, que caía en sábado. Por todos esos datos se pudo precisar esa fecha. Y verás que dice 30, año 30. Y tú y yo sabemos y nos ha enseñado que Jesucristo murió cuando el 33. Eso será otro programa donde te vamos a decir cuáles son las nuevas investigaciones y descubrimientos de que Jesucristo no murió a los 33 años de edad. Así que te damos las gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros. Conoce la verdad, una serie de videos que tenemos que tú nos has solicitado. ¿Para qué? Para responder a esas interrogantes que a veces tenemos de la Biblia y que nadie nos puede responder o hasta no sabemos por qué las celebramos y porque no están en la Biblia, no sabemos cómo explicar cuál es su origen. Gracias por tú tener esa inquietud, por tú pedirme a mí que lo hiciera. Pronto vamos a estar discutiendo en este tiempo de Navidad. Hermanos y hermanas, conoce la verdad. José y María realmente nunca pidieron posada. Eso es tradición y una canción. ¿Será verdad? Lo vamos a discutir aquí. Goza de una bendición de Dios, hermanos y hermanas, y mantente en contacto con nosotros para que siempre estés al tanto de conocer la verdad. Nos vemos pronto.